con el equipo en Tikal. Entonces, como les mencioné, uno de los temas que yo trabajo es el periodo clásico temprano, que es como del año 250 al 550 de nuestra era, y es una época bastante interesante dentro de los estudios mayas. Desde la época de 1950, con los trabajos en el sitio de Caminal Juyú, acá en el altiplano guatemalteco, arqueólogos se comenzaron a identificar materiales culturales que estaban asociados a Teotihuacán. Desde entonces se comenzó a hablar sobre esta relación que podría existir entre los mayas y la ciudad de Teotihuacán. En los años 50 también Tatiana Proskuriakov, cuando hace un estudio sobre... Perdón, ya ¿sí? no vemos la pantalla. Wow. Ahora sí, ahora sí. Tal vez voy a dejar de compartirlo totalmente, tal vez eso ayude. También hay Bueno, opciones. entonces... Vamos viendo cómo va. Yo creo que Va. ahorita está bien. ¿Cómo va? Perfecto. Sí. Entonces, Tatiana Proskuriakov fue la que hizo también un estudio y se dio cuenta de que la iconografía de ciertas estelas en el sitio de Huachactún también tenían como ciertos elementos que no eran de la tradición escultórica maya, como aquí en la estela 5 podemos ver aquí a este personaje que tiene un lanzadardos, que normalmente no es el tipo de armas asociado a la cultura maya. Perdón, Luego, ya para los años 60, perdón, de nuevo perdimos la ¿sí? pantalla. Tal vez si dejas de compartir la pantalla y lo hacemos de nuevo, o, Ajá. ajá, ahora ya vemos la pantalla. No sé por qué. Bueno, tal vez lo voy a dejar así y miramos, de ese tamaño logran ver, ¿verdad? Y si hay algo muy importante, yo la vuelvo a compartir grande. Ok. Si lo dejas así, ya Entonces, está funcionando. perfecto. Entonces, en Tikal tuvimos también evidencias, sobre todo en los años 60, de entierros que tenían también iconografía y arte asociado a Teotihuacán. Y desde entonces es un tema del cual se ha escrito mucho, pero hasta por los estudios de la epigrafía, en los años, en el año 2000, cuando David Stewart de la Universidad de Texas, el arqueólogo logró descifrar este monumento que se llama, le decimos el marcador de Tikal, que fue encontrado en los años 80, y en él descifró de que el monumento hablaba sobre una conquista, de una conquista posiblemente de personas de Teotihuacán hacia Tikal en el año 378. Esto causó un cambio en nuestro entendimiento sobre este episodio. Mucha gente comenzó a debatir al respecto, sobre todo con la epigrafía, que no muchos personajes o no muchos arqueólogos estaban de acuerdo, pero los escritos dicen que en el 16 de enero del 378, un personaje llamado Siakak, que acá lo tenemos, con un grupo de guerreros llega a Tikal y la conquista. Esta fue la interpretación del año 2000 y desde entonces cuando uno mira los estudios mayas, pues es lo que más se escribe sobre este periodo. También sabemos de que para este periodo se hizo, no todos los arqueólogos han estado de acuerdo con esta interpretación, sobre todo porque miramos la gran distancia que existe entre Tikal y Teotihuacán, son más de 1000 kilómetros, entonces es un tema que sigue en debate. La relación Teotihuacán-Tikal es bastante extensa, son más de 400 años de interacción y hay diferentes etapas y eso es lo que yo estoy tratando de estudiar. Desde en esta conquista tuvimos, estos son los personajes principales que según los marcadores y los monumentos en la era maya nos han indicado. Por ejemplo, tenemos a Chatzupku, que posiblemente es
gobernante, aunque no sabemos realmente si en Teotihuacán había gobernantes o no, es un debate que todavía existe, pero este personaje posiblemente es de originario de esta región, manda a este guerrero de nombre Siak Kak, y él conquista al rey de Tikal, a Chactoquichac, el gobernante 14 de Tikal. No sabemos qué pasa con él, las inscripciones solo dicen que cuando Siak Kak llega, Chactoquichac entra al agua, lo que implica que es una forma para descripción de los mayas que hablan de que alguien murió. Entonces no sabemos si él muere en batalla, si fue sacrificado, eso no se sabe. Después de que Chactoquichac muere, Tikal se queda casi un año, 8 meses sin un gobernante que hable del rey. Posiblemente Siak Kak se queda como el encargado de esta región. Y hasta un año, 8 meses después, un nuevo rey asume en Tikal, que es Yashun Agin. Y Yashun Agin es el hijo de Yatsumku, y su mamá posiblemente es de origen ticaleño. Esta es como la narrativa que sabemos con base a las inscripciones. Pero esta conquista no fue solo hecha por Tikal. Ahora sabemos que, por ejemplo, David Stewart propone que también en la estela 15 del Perú, un sitio ubicado al oeste, habla de que Siak Kak llegó ahí 8 días antes que su llegada a Tikal. Y posiblemente es acá donde ellos inician a tener como, que son como aliados dentro de esta conquista. Y hace unos años, el proyecto Nashtum, ubicado al norte de Tikal, como a unos 60 kilómetros, también hace referencia a la llegada de teotihuacanos y a Tikal 3 días antes. Entonces podemos ver que posiblemente esta conquista fue una alianza entre extranjeros, que podríamos decir los teotihuacanos, y otros extranjeros locales a Tikal, que serían los propios mayas del sitio ubicado en Perú, y Nashtum. Pero esto no es algo que solo ocurrió, o este fenómeno de la entrada no es algo que solo ocurre en Tikal. Sabemos por lo menos que hay 8 sitios que hablan sobre este episodio. Por ejemplo, los murales de las Sufricayas, que es un sitio ubicado como a 23 kilómetros al este de Tikal, donde ellos un año después de la llegada, del arribo de los extranjeros a Tikal, hacen un palacio y en él pintan un mural, que es un mural que la doctora Heather Hurst logró determinar que las técnicas que utilizaron ceniza volcánico, que es algo atípico de Tikal, de las tierras mayas, y pintan a guerreros teotihuacanos. Y este está conmemorando la llegada de este grupo dirigidos por Siak Kak a las tierras bajas. Y podemos ver que hay bastantes inscripciones al respecto, como en el Zapote, Huachactum, y pues son varios sitios. Estos son todos los sitios. Tikal sería el número 1, Huachactum número 2, la Sufricaya número 3, el Zapote 4, el Perú, Nashtum, Río Azul y el Sot. Son los sitios en los que tenemos inscripciones que hablan sobre esta llegada. Por supuesto, como les cuento, esta conquista no es del todo bien aceptada, ya muchos arqueólogos lo aceptan, todavía existen muchos que creen que no fue posible, que es económicamente inviable una conquista a larga distancia. Para mí, pues las inscripciones no lo dicen, algo está ocurriendo, tal vez que todavía nuestros modelos de interpretación contemporánea no hemos podido llegar y entender la complejidad de esta conquista. Pues ahora centrándonos más, entonces este tema lleva a unas reflexiones más grandes, que fue la búsqueda de extranjeros en Tikal, si existía la presencia o no de ellos. Y en Tikal han existido muchos estudios al respecto en los últimos 10 años. Uno de ellos es por Marshall Becker. Marshall Becker es de los primeros investigadores que estudia Tikal en los años 60 con el proyecto de la Universidad de Pensilvania, y él propone de que existía un tipo de plaza, haciendo como un estudio de cómo están agrupados los sitios,
se dio cuenta de que hay un tipo de grupo residencial que no es muy común en Petén, que le llamamos Plan Plaza 4, y este se caracteriza por tener 4 sitios, 4 grupos, 4 estructuras rodeando un patio, y al centro, como pueden ver acá, tienen un pequeño altar. Este tipo de organización espacial de los grupos no es muy común en el área de Tikal, y solo se tienen hasta la fecha 4 o 6 grupos reportados de esta forma. Y él propone que esta es una forma de organización espacial asociado a la gente de Teotihuacán. Los primeros estudios que hizo él sobre estas estructuras no fueron grupos completos, sino que algunos. El primero de ellos data del Clásico Temprano, que se ubica en esta área, que estos dos del Clásico Temprano, que fueron estudiados en los años 80, y también hay otros grupos que también reportaron material del Clásico Terminal, o sea que todavía estamos ahí tratando de estudiarlos mejor. Este año mi proyecto va a estudiar una de estas estructuras y esperamos que tener algunos resultados. Otras de las evidencias de la presencia de extranjeros, sobre todo con referencia a Teotihuacán, son la presencia de entierros que por la forma como fueron hechos, salen de las tradiciones de enterramiento en el área de Tikal y en el área maya. Entonces tenemos al menos 22 entierros que son distintos, al menos son 6 de estos, y estos entierros se caracterizan por ser fosos donde se cremaba, y la cremación sí es uno de los tipos, la cultura maya enterró de muchas maneras en la época clásica, pero la que sí nunca hicieron fueron las cremaciones. Y han sido encontrados por varios proyectos. Nosotros también encontramos uno, y esta es una descripción de uno de los entierros de 1900 que encontraron en 1980, que dice: el estado de conservación es muy malo y presencia evidencias de cremación. Y como pueden ver, muchos de estos entierros con cremación están asociados a obsidiana gris, verde, navajas, mucho material proveniente del centro de México, que hace pensar que muchos de estos entierros son posiblemente de personas que estaban afiliadas al centro de México. Hace no mucho, tal vez también la doctora Lori Wright hizo un estudio de isótopos activos, estudió más de 100 entierros que habían sido localizados a lo largo de la historia en Tikal, y aquí pueden ver este mapa con los diferentes colores. El preclásico está en verde, clásico temprano en celeste, clásico tardío como en este como rosado, y el clásico terminal en azul oscuro. Entonces la doctora Lori Wright logró demostrarle que existe personas que venían de otras regiones. También en su estudio ella propuso que más o menos Tikal tenía un 11% de su población no es local. Y local quiero decir que no es del área de Tikal. Pueden ser mayas, pero que vienen de otras regiones. Y el periodo con el mayor cantidad de entierros de extranjeros ocurre en el Clásico Temprano, y que estamos hablando del 250 al 550, y había gente de muchos lugares, por ejemplo, de Alta Verapaz, de las tierras altas guatemaltecas, las montañas mayas, asociado al área de Belice, del área de Yucatán, Copán, de la Río Pasión, que es también ya un poquito, bastante lejano, más de casi a 100 kilómetros de Tikal, y uno de ellos que era de Teotihuacán. Lo interesante de esto es de que en los años 60, uno de los primeros entierros, que es el entierro 231, que en ese tiempo le llamaban depósito problemático, que era el término que utilizaban los miembros del proyecto Tikal cuando no entendían algunos tipos de contextos, encontraron este entierro dentro de un xultún, y resulta que este xultún, el personaje estaba enterrado con muchas puntas de proyectil, muchas de ellas hechas con obsidiana verde, y pues que desde esa época se pensaba que era una persona afiliada a Teotihuacán, y la doctora Wright con sus estudios de isótopos logró corroborar que este personaje efectivamente venía del centro de México, de la cuenca de México.
O sea que hay bastantes evidencias, es un tema, como les indico, que se ha trabajado mucho en las tierras bajas sobre Tikal. Y últimamente, pues algo que ha hecho que este tema resurja en Tikal fue que con la aplicación de la tecnología LiDAR por la iniciativa Pacunam LiDAR, logró escanear casi un 25% de lo que es actualmente el Parque Nacional Tikal. En estos 25 kilómetros, pues se reportaron hasta la fecha la presencia posiblemente de unas 2.300 estructuras. De estas 2.300 estructuras estamos hablando también de calzadas, estamos hablando de otros fragmentos del terraplén que protege Tikal, estamos hablando también de canteras. El LIDAR nos da una proyección de poder ver la ciudad de una forma diferente. Dentro de estas, hubieron 3 estructuras que no estaban reportadas en el mapa original hecho en 1960. Estas se tomaron, cuando uno mira el mapa de esa época, el proyecto Tikal los pone como si fueran 3 montañas naturales dentro del centro de Tikal. Aquí pueden ver qué cerca es. Este es Mundo Perdido, que es donde inicia Tikal en la época preclásica. Aquí está Templo 5 y aquí está la Acrópolis Central. Y pueden ver que no muy retirado de ahí tenemos este grupo. Y estos grupos fueron los que estaban al principio tomados como unas montañas. Sin embargo, Robert Carr, y Felipe Lanza, quienes eran los encargados de hacer el mapa en los años 60, en su cuaderno de notas se reportaba que esta estructura, que era una estructura, pero las directrices de los directores del proyecto dijeron que si no era visible arquitectura entonces que eran montañas, y por eso fue que en el mapa original aparece así. Pero Robert Carr, en su cuaderno de campo que hizo el favor de enviarme, él habla sobre que estas estructuras se le llamaban The Hill Pyramid, porque él encontró cierta arquitectura y por eso él creía que estos no eran naturales. Pues el LiDAR, cuando lo vimos, se miraba de esta forma. Es una estructura, sobre todo este grupo 6 de 3, que podíamos ver que tenía una pirámide al este. En el LiDAR se puede observar una plataforma al sur. También teníamos aquí estructuras al oeste, perdón, y al norte está muy destruida por la erosión, o tal vez fue utilizada para sacar material para estructuras para una construcción más tardía. Esta semejaba para el doctor Steve Houston y Thomas Garrison, que fueron los que hicieron el análisis preliminar de los datos de LiDAR. Ellos proponían que posiblemente esta estructura era una réplica en pequeño de la ciudadela de Teotihuacán. Y esto no era algo loco de pensar, ¿verdad? Porque en otros sitios conquistados por Teotihuacán, sobre todo en el centro de México, también se han encontrado estructuras que también emulaban o imitaban o replicaban, mejor dicho, las estructuras como la ciudadela. Este es el grupo en el sitio Chingú, del grupo La Campana y Campanita. Aquí pueden ver que también tienen estas formas bastante particulares y que estaban asociadas totalmente a Teotihuacán. Lo curioso de este grupo es de que la arquitectura, que su gramática, ¿verdad? La gramática de cómo fue hecho nos semeja a la cultura de la ciudadela de Teotihuacán. Nos dimos cuenta también que esta gran plataforma que va de este a oeste, también está orientado a 15 grados, que es algo que en el área maya no es común. Esto está más asociado a las áreas de Teotihuacán, con toda la arquitectura de Teotihuacán está asociada a este eje. Y como pueden ver, aquí tenemos los ejes del área maya, aquí en Mundo Perdido son distintos. Y aquí es toda esta gran plataforma. Toda esta plataforma no existía para el preclásico, solo una pequeña estructura se encontró en este sector y acá, pero toda esta gran parte solo tiene evidencia clásico temprano. O sea que el primer momento fue construir esta gran plataforma para dar paso a la nueva arquitectura del clásico temprano. Y este otro grupo que se mira acá también, que hemos excavado, también está con esta orientación. Entonces hay una intencionalidad de hacer esto.
Debido a estas evidencias, pues surge mi proyecto, el Proyecto Arqueológico Sur de Tikal. Aquí pueden ver una imagen LiDAR de lo que se tenía en el mapa original de 16 por 16 kilómetros. Y nosotros el proyecto nos hemos enfocado o tenemos el permiso para trabajar esta área que es el sur de Tikal. Y esta área es donde se han encontrado mucho más evidencias de la presencia de extranjeros, no solo en la época clásico temprano, sino que también en la clásico tardío. El proyecto es totalmente financiado por una organización PACUNAM que es totalmente local, con sus compañeros de la Fundación de Estados Unidos, y todo el proyecto somos arqueólogos guatemaltecos que tenemos nuestros socios extranjeros con los que nos colaboramos. Lastimosamente en Guatemala no tenemos muchos especialistas de ciertas áreas, y ahí es donde nuestros colaboradores extranjeros nos colaboran. Acá pueden ver una imagen LiDAR otra vez, y aquí son las tres áreas donde trabajamos. Son estos dos grupos acá y este de acá. Voy a hacer acá se va a ver mejor. Si lo pueden observar, tal vez le hago esto. Acá tenemos los tres grupos que nosotros trabajamos, el 6 de 3, que semeja, o que es una imitación, que es una estructura que es casi un 30% más pequeña que la Ciudadela de Tikal, el grupo 6 de 21 y el grupo 6 de 15. De estas, solo Pensilvania solo había hecho el mapa de un grupo. Es ahora para mostrarles el grupo 6 de 81, que es el 6 de 15 con la estructura 6 de 81, que es un grupo que fue trabajado por la maestra Lorena Pais. Es uno de los grupos más difíciles que nos ha tocado investigar. Realmente nos tomó 4 meses tratar de entenderlo. El grado de mutilación que sufrió fue bastante grande, pero que ya logramos reconstruir un poco de su historia. Sabemos que fue un grupo que inició totalmente en el clásico temprano. Fue un cerro modificado. Acá pueden ver cómo vienen las diferentes construcciones. Esto es lo que cubrió una etapa, pero acá pueden ver cómo fue cubrir. Este es el cerro natural, cómo fue tallado como para darle la imagen de que tuviera diferentes terrazas. Entonces tiene son terrazas naturales, y sobre ese se construyó un grupo residencial. Sobre esta plataforma se colocó un relleno para poder colocar de una forma más plana la superficie del cerro. Sobre esa se colocó ya una ofrenda. Esta ofrenda consistía en una pequeña vasija que data para los inicios del clásico temprano. Y algo interesante es que al frente de este cerro también encontramos estos agujeros que posiblemente nos indican agujeros de poste, que al frente había algún tipo de arquitectura más como de material perecedero. Eso es algo bien típico del clásico temprano, y lo que cuesta hacer un estudio de cuánta gente pudo haber vivido en Tikal y en otras regiones es de que hay mucho material que es casas de material perecedero, sin ninguna modificación en la superficie. Solo quitaban el humus antiguo de esa época, se hacían los agujeros de poste y ahí construían sus habitaciones. Esta primera etapa nosotros le llamamos venado, y consiste hasta la fecha en 3 estructuras. Lastimosamente están muy mutiladas, pero la arquitectura es muy similar a la arquitectura del clásico temprano de las tierras bajas. O sea, es algo muy común. También encontramos depósitos de cerámica que nos ayudaron a fecharla. Luego de este periodo, bueno, déjenme ver si se pierde me avisan. Voy a tratar de ver si logran ver esta imagen. Acá pueden ver un perfil de la excavación. Entonces, venado llegaba hasta acá, y luego toda esta parte que miran ustedes en rojo, para la segunda mitad del clásico temprano, después del 378. Perdón, cuando lo haces grande, seguidor. Cuando lo haces grande no vemos nada. Va. Entonces lo voy a dejar así. Ok, gracias. Entonces, lo que ocurrió fue de que una gran parte de la estructura se amplió para el clásico temprano hacia el norte. Hicieron un gran relleno, solo hecho de tierra pulverizada, que tiene más de 7 metros de alto. Sobre esta colocaron, aquí pueden ver en verde, este es venado, todas las estructuras, y sobre este construyeron un nuevo piso que le pusimos de nombre Cabrito,
Y sobre esa sabemos ahora que hay 5 estructuras formando un patio, que es un área residencial que tal vez su arquitectura no es muy monumental, pero por la cercanía hacia el área ceremonial de Tikal sabemos que era un área de suma importancia. Gente de la élite de esa época posiblemente. Y lo curioso es de que mucha de la arquitectura de este grupo es bien extraña. Usaron diferentes técnicas de excavación, de la utilización de materiales para construir unas muy mayas, pero hay otra que nos llamó la atención, que fue una estructura que ahora en esta temporada de campo la hemos estado investigando. Es una estructura que su basamento es totalmente hecho de material de tierra pulverizada, que es algo que no es muy típico del área maya. En Tikal, sobre todo, no hay muchas. Y eso nos llamó la atención de que si esto podía reflejar la presencia de personas de otro lugar. Esta etapa Cabrito está muy mutilada, ahorita la estamos entendiendo mejor. Sabemos de que hay cuartos con doble galería, hay dobles galerías, pero todavía estamos en la fase de investigación este año. Pero lo curioso es de que Cabrito fue cubierta por esta gran capa de material que todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió. Aquí pueden ver, esta es mi cabeza, aquí estoy yo en el piso Cabrito y está cubierta por este material. Lo que no sabemos es si fue porque iban a construir un nuevo grupo o si fue una forma de sellar y decir, nos olvidamos de este grupo. Otro grupo trabajado en los años 80 por el doctor Juan Pedro Laporte, tiene, que es el 616, que es el grupo donde se han encontrado mayores evidencias del clásico temprano. También fue donde se encontró el marcador que relata la conquista de teotihuacanos. También fue sellado y la gente se fue. Entonces no sabemos si estamos viendo lo mismo, que es una forma de olvidar estos sectores y no volver a construir sobre ellos. Como les decía, creemos que es un grupo de élite, tuvo acceso a muchos recursos. Por ejemplo, aquí podemos ver estas hojas, estas puntas en formas de hoja de laurel, que posiblemente vienen de otras regiones del área maya. Y también logramos encontrar obsidiana verde, sobre todo estas puntas de proyectil, que están talladas según nuestro liticista George Walker, quien él ha trabajado tanto material de Teotihuacán como del área maya, y nos indicaba que la forma como estas fueron talladas, fueron hechas talladas al estilo teotihuacano, y también hemos encontrado obsidiana verde en este grupo, o sea que no estamos hablando de un grupo cualquiera, es un grupo que tuvo acceso a muchos materiales. Como les digo, después fue sellado este grupo, la gente se fue por varios siglos y retorna y solo reutiliza esta parte de acá, lo vuelven a utilizar para el clásico tardío y en ese encontramos un entierro de un personaje. El entierro es totalmente, sigue las normas características de la cultura maya y sabemos que viene de la época tardía, casi ya durante el abandono de Tikal, sobre todo por este plato del tipo granja central que es indicador para ese periodo. Los otros trabajos nos hemos esforzado en el grupo 6D21, que ha sido trabajado por el arqueólogo Eduardo y Eduardo Bustamante Luna, y este grupo ha sido bien interesante porque cuando el proyecto Tikal trabajó toda esta área, nunca reportó cerámica preclásica, pero nunca lograron encontrar una estructura preclásica. Nosotros con nuestros estudios hemos logrado corroborar que aquí había una estructura que tenía, acá pueden ver parte del basamento del preclásico, con piedras megalíticas colocadas, que esa es la primera que encontramos en esta área. Fue un grupo, aquí podemos ver parte de la arquitectura, lastimosamente muy mutilada también. Muchos de estos grupos han estado muy mutilados y pues aquí pueden ver parte de la arquitectura preclásica que todavía está en pie con estuco. Esperamos, no creo que nos dé tiempo esta temporada, pero el otro año vamos a poder definir más esta etapa constructiva. Por medio de túneles hemos logrado excavar y encontrar la evolución de este grupo. La mayoría de etapas constructivas son 6,
de por lo menos 7 etapas constructivas en este grupo, todas muy sutiles, una encima de otra, difíciles de estudiar. Datan muchas de ellas del periodo clásico temprano. Y lo más curioso de este grupo, aquí pueden ver cómo creemos que es que eran pequeñas estructuras de basamentos de tierra. La etapa del clásico y recubiertas después solo con unas pequeñas hileras de piedra que le daban, que eran parte de la fachada, pero son estrictamente de tierra, que es algo totalmente difícil, como se los decía, de encontrar en Tikal. Y estas fueron los primeros indicios que nos daban la impresión de que aquí posiblemente viven personas asociadas más a la cultura teotihuacana, o de aquí del altiplano guatemalteco, porque no es muy raro encontrar estas estructuras hechas de tierra. Los patios, como pueden ver, aquí pueden ver este gran corte, ese no lo hicimos nosotros en excavación, solo es para mostrar las grandes mutilaciones que sufrió este grupo. No son mutilaciones que se asocien a que tenían que cortar esa parte para construir algo grande, sino que más bien como que si fueron a sacar algo. Luego lo rellenan, pero son mutilaciones demasiado grandes. Acá podemos ver aquí la estructura 6D108, y aquí pueden ver el piso muy bonito, hecho a la usanza de las tierras bajas, pero sobre ellos tienen estas plataformas de tierra. Este año las hemos podido descubrir un poco mejor, no les puedo mostrar fotos al momento porque todavía, o si no, el Instituto de Antropología me regaña, pero tenemos ya estructuras y sabemos que sobre ellas habían superestructuras también hechas de tierra. Lastimosamente solo tenemos muy poco de ellos, imagínense, son estructuras de tierra que fueron abandonadas en el año clásico temprano, clásico tardío, y no tenemos, y la lluvia en Petén es súper copiosa, y entonces muchas de ellas se han desvanecido. También otro de los grupos que tenemos, pero aquí es solo para mostrarles, en otro grupo 6 de 5 también se encontró este tipo de estructuras de tierra, que es todo el núcleo es de tierra y solo le ponen una pequeña capa de estuco alrededor, pero no es algo muy típico de Tikal. Algo característico de este grupo 6 de 21 también fue que encontramos muchas puntas de proyectil y la mayoría de ellas son hechas de material local, pero las puntas están hechas para la utilización de armas utilizadas asociados a la cultura teotihuacana. Entonces esto nos indica que posiblemente hay alguna persona que está consumiendo este tipo de materiales, pero que no sabemos si son locales o no, si es alguien extranjero que está llegando a hacer las armas a Tikal, o es gente de Tikal que está utilizando este tipo de armas. Y es bastante interesante este grupo, y todo esto data para el clásico temprano, con una ocupación clásica tardía que todavía está muy difícil de observar, porque casi está borrada por los elementos naturales, que cuánta lluvia, cuánto árbol no ha crecido sobre ella, entonces la última etapa es casi invisible para nosotros, está muy deteriorada. Y otra área donde hemos trabajado, Pamela Rosales y yo, hemos trabajado en este grupo, que es el 6 de 3, que es el que llamamos la Ciudadela. Es un conjunto bastante grande, nos hemos enfocado principalmente en la pirámide este y en la plataforma sur. Aquí pueden ver un perfil, se los puedo hacer un poco más grande, acá, donde tiene al menos 6 etapas constructivas. Aquí las pueden ver en diferentes colores. La primera de ellas, esta es la pirámide este, hicimos varios túneles para poder estudiarla. Aquí en rojo pueden ver la primera etapa, que data más o menos para inicios del clásico temprano, que no era una pirámide, tenía otra forma. Después tenemos esta en celeste, que ya es una estructura posiblemente piramidal, pero orientada posiblemente de una forma distinta. Y después tenemos esta etapa en dorado y la amarilla principalmente, que son cuando creemos que este grupo se convierte en una ciudadela. Estas estructuras datan un poco antes de la llegada de la conquista de los teotihuacanos. Eso implica de que había una relación y una conexión con Teotihuacán antes, o sea que esta ciudadela comenzó a ser construida al menos 100 años antes de la llegada de los extranjeros, o 50 por ahí,
está todavía difícil poderlas fechar porque están muy cercanas y la cerámica pues, es más difícil de observar. Pero lo interesante es de que esta que está en morado ya es la primera de las construcciones que comienza a tener este eje 15 grados. Esta en celeste no la tiene así. Entonces ahí podemos ver, es otra evidencia que nos indica que es en este momento cuando comienzan a construir la etapa asociada más con la ciudadela. Algo interesante es de que desde la segunda etapa en celeste, así como la morada, ya tienen decoración talud tablero, ya están utilizando el talud tablero. Es algo que el doctor Juan Pedro Laporte había reportado, que el talud tablero en Tikal se comienza a utilizar más o menos como en el año 250. Entonces ya podemos ver que es un estilo que está, que ya en Tikal lo dominaban en ciertas partes, porque no es que aparezcan en todo el Tikal, sino que hay ciertos grupos en el que aparecen. Aquí podemos ver esta etapa en morado, que es la que se convierte ya, aquí podemos ver un perfil ya de frente, donde podemos ver el talud tablero. Es una estructura bastante grande. Esperamos este año continuar las excavaciones para entender su tamaño completo. Y esta etapa que ahora miran en verde, que es la que está mejor conservada, es la que estamos estudiando ahora. También tenía sus alfardas remetidas, muchas de las características de la arquitectura asociada del clásico temprano y muy similar a lo que encontramos en la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Lo curioso es de que en el grupo, esto sería la pirámide en el grupo sur, en la plataforma sur también hicimos excavaciones, pudimos ver la presencia de 3 etapas constructivas, 2 de ellas hechas de piedra, lastimosamente muy mutiladas. Aquí pueden ver solo los pedazos que existen. Y sobre estos pues encontramos una nueva etapa. Bueno, al inicio, cuando se hicieron estas primeras etapas, lo curioso es de que hicieron colocaron un entierro. Este entierro es el PST-3 y es bien distinto a lo que hemos encontrado en Tikal. Está bajo el piso, o sea que esto lo colocaron como una ofrenda bajo el piso. Es un contexto que hemos encontrado ya en varias partes de la ciudadela de Tikal. Y este entierro, pues como he mencionado anteriormente, también tenía puntas de proyectil de este tipo. Y lo curioso que hay unas de obsidiana verde, otras hechas con material local. Es un entierro bastante atípico porque está el personaje, hay mucha evidencia de carbón y sobre ella colocaron un montón de cerámica. Toda la cerámica es local, pero lo interesante es cómo lo lograron hacer y las puntas que son otra vez armas que se utilizaban en el área del centro de México. En Tikal no hay ninguno así, lo único que se nos asemeja mucho son a los entierros encontrados debajo de la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Son muy similares estos entierros. También estos se encontraron como cuando estaban iniciando a hacer la pirámide, pues son estas como ofrendas donde habían muchos cautivos sacrificados. En Tikal no sabemos todavía si son locales o no, pero es un contexto que seguimos excavando este año para ver si logramos determinar si eso se extiende a lo largo de toda la ciudadela. Una de las estructuras más interesantes es la que tenemos aquí en verde, que lograron construir un adosado. También esta sí ya data después de la llegada de los extranjeros, después del año 378. Se construye una nueva versión y se coloca un adosado. Aquí tienen unos agujeros que posiblemente enfrente del adosado existía un tipo de construcción de material perecedero. Y sobre ese se cubre y se coloca esta capa, una capa bastante gruesa, como de unos 10 a 20 centímetros, sobre la cual colocaron un depósito de cerámica. También se ha encontrado jade, pero principalmente el material de cerámica, no hay mucho hueso. Eso sí, mucha concha quemada. Es un depósito donde encontramos muchas escenas de quema, pero la cerámica no está quemada, o sea que de primero hicieron algún tipo de ofrenda donde quemaron esta área, colocaron muchas conchas que esas sí están totalmente quemadas y sobre ellas colocaron un depósito de material cerámico. Lo interesante de este material cerámico es de que tiene el 90% del material son incensarios tipo teatro.
y estos son totalmente asociados a la cultura teotihuacana. Aquí pueden ver los incensarios, tenemos más de 385 bordes, tenemos bordes lisos, tenemos 326 cuerpos, tenemos otro tipo de decoración, no tenemos muchos adornos, pero sí hay bastantes. Este mes acabo de terminar de excavarlos y puedo contarles de que por lo menos tenemos más de 6,000 fragmentos de incensarios de este tipo. O sea que sí son bastantes los que tenemos y es son muchos elementos. Acá podemos ver un ensayo de tipo teatro. Nosotros tenemos como adornos muchas estrellas. También hemos encontrado este tipo de iconografía que se denomina Tres Montañas, que es muy del área de Teotihuacán. Nosotros también hemos encontrado, en esta temporada encontré una vasija que tiene este motivo por todos lados. Pero principalmente una de las deidades que hemos logrado identificar dentro de estos fragmentos de la primera etapa, de la segunda todavía no hemos, esta vez sacamos, como les digo, más de 4,000 fragmentos y todavía ese lo terminamos de excavar el día lunes, entonces todavía no les puedo dar mucha información. Lo que logré ver ahorita excavándolo de la primera etapa es de que mucha de la iconografía representa al dios de las lluvias o de las tormentas del centro de México. Aquí podemos ver su bigote, sus orejeras, sus cejas, y curiosamente ahorita pues encontramos al menos otros 5, o sea, la deidad más representada que hemos visto ahorita en la iconografía es Tlaloc, eso es la iconografía más representada. También Diana Méndez hizo un estudio de las pastas, y las pastas son bien interesantes de estos incensarios. 2 de las pastas son locales, son material local, o sea que eso implica que alguien local las está haciendo. Y la otra son cerámicas, materiales que no son de Tikal, eso implica que tuvieron que haber venido de otro lugar. Lastimosamente por la pandemia no pudimos hacer análisis de isótopos activos, pero ya estamos en comunicación con los miembros del proyecto de las columnas en Teotihuacán para hacer un trabajo en conjunto para determinar si estas pastas son del centro de México. Luego de que se coloca este depósito, se hace la última versión de la pirámide y de la ciudadela de Tikal, y esta es totalmente diferente, porque esta, en lugar de usar típicamente la caliza, que es lo que se usaba para la construcción, otra vez comienzan a utilizar barro y apelmazado, y sobre ese una capa de estuco. Aquí podemos ver el piso, y abajo de eso era donde estaba el depósito. Y en el lado sur, en la plataforma sur, es donde mejor se puede observar. Aquí pueden ver los cuerpos totalmente cubiertos por estuco, que es esta parte que aquí miran ustedes en azul. O sea que toda esta última etapa de la ciudadela, que data también después del 378, más o menos data 400, 450, fue hecha totalmente de tierra. Entonces eso implica que hay gente ahí que está llegando de otras regiones, están experimentando con nuevas tecnologías que no eran locales, que nos hace pensar de que la gente que vivía aquí no es local. Aquí pueden ver un porcentaje de los típicos cerámicos que también nos ha llamado mucho la atención. Es de que solo tenemos un 1% de material polícromo, que en las tierras bajas mayas es muy raro, porque es una de las cerámicas que normalmente nosotros asociamos con la élite, y muchos tipos monócromos que son locales. Entonces hay el tipo polícromo el monócromo más común es el naranja, pero es el naranja local. Entonces tenemos este tipo de material local con el que no es, entonces estamos todavía trabajando en ello. Como pueden ver también en esta gráfica, la mayoría de material viene del clásico temprano. Otro dato interesante es que la mayoría de obsidiana verde recuperada en la temporada antepasada, el 12% del material es de obsidiana verde y el 88% del material es local. Realmente no sé si esto es mucho o no. Cuando yo trabajé el Palacio del SOTS, pues solo encontré 3 navajas de obsidiana verde y era el palacio donde vivía el rey. Y acá en este grupo hemos encontrado mucho. Otra de las evidencias importantes es que el doctor Josh Walker, como les digo, que está haciendo un estudio, él le parece bien curioso porque en los 3 grupos hemos encontrado estos tipos de puntas de proyectil bifaciales,
Y lo interesante que son para utilizar para armamento de lanzadardos, pero lo curioso es que es material local. Y también lo que le llama la atención, que no es como lo hacían típicamente los mayas, este tipo de puntas. Él dice que le recuerda mucho cuando él hacía sus primeras puntas y que tienen ese tipo de corte, que a él le daba la impresión que es gente que está experimentando este nuevo material, que posiblemente él cree que sí sea gente que no tenía en sus manos este tipo de material que es el pedernal y que están experimentando hacerlos y por eso sus formas, sus técnicas de elaboración son distintas. Entonces ya para terminar, solo contarles de que aquí ya quitando todo, aquí ya solo dejé en este mapa, lo voy a hacer más grande. Esto, uy, perdón. Esto es como se miraría Tikal en el clásico temprano. Como pueden ver, es una ciudad muy pequeña, no tenía más de 5,000 habitantes, pero este grupo sur es donde es el grupo residencial más importante durante esa época. Aquí están las áreas ceremoniales y acá en esta área, o sea, la ciudadela está en el mero corazón del centro de Tikal. Y lo que creemos ahorita con todas las evidencias de la arquitectura, los incensarios, las técnicas funerarias, las puntas de proyectil que no son de uso local, creemos que aquí posiblemente sea gente que está totalmente asociada a Teotihuacán la que está habitando, que crearon este complejo específicamente para que ellos lograran convivir. Y muchos de otros grupos acá son totalmente mayas, por eso es que creemos de que es un barrio cosmopolita, donde había gente de muchos lugares y principalmente posiblemente de Teotihuacán. Entonces eso es donde están ahorita nuestras investigaciones y pues como se había comentado al principio, pues acá les dejo, este es el nuevo artículo que acaba de salir el día de ayer, este es lo hemos escrito con Stephen Houston, Thomas Garrison, David Stewart, Héctor Escobedo y Pamela, que es como es el primer artículo que hablamos sobre la posibilidad de que este grupo sea una réplica de Teotihuacán. Bueno, muchas gracias. Excelente, Muy muchísimas bien. gracias. Sí, Edwin, ¿Cómo dejo de compartir? O mejor lo dejo así por si hay alguna pregunta para explicarles mejor. Sí, mejor para ahorita. Sí, entonces quiero abrir para preguntas. Si algunos de los alumnos tienen pregunta o los Claro que sí. invitados, ¿alguien quiere ser? Tengo unas preguntas yo, pero otra vez abro esa sesión. Bueno, tengo varias preguntas. Obviamente. En términos de la obsidiana verde, ¿no? De la Pachuca, dice que solo encontraron el último temperado, 12% de la obsidiana era de verde, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿en qué habían, cómo se dice, navajas y solo esto o puntos o...? Hemos encontrado, la mayoría de ellas son navajas. Okay. Hemos encontrado algunas la mayoría son navajas de obsidiana verde. Hemos encontrado algunas puntas, sobre todo en el entierro, pero ellas son tal vez puntas de obsidiana verde, son las menores. Y también hemos encontrado algunos excéntricos de obsidiana verde. Ahora en este grupo residencial que está al sur, en ese estamos tratando de ver, creemos que ahí es donde las están fabricando, pero no estamos seguros. Y esta temporada estamos haciendo un análisis de la plaza, haciendo pozos aleatorios para ver si logramos entender si tenía algo distinto esta plaza o como se usan otras plazas de Tikal, pues comenzamos a encontrar también muchos fragmentos de desecho de obsidiana, pero todavía no hemos encontrado de obsidiana verde. Entonces posiblemente también dentro de la plaza dentro de la plaza de la ciudadela posiblemente también estaban fabricando posiblemente hay alguno de estos tipos de puntas. Ah, wow. Pero de estos como lentejuelas que son como muy raros y famosos de Teotihuacán, no he encontrado esos, ¿no? Todavía no. Todavía hay muchos de los materiales que todavía
no hemos localizado. Realmente, imagínense, este es nuestro 5.º mes de investigación realmente en campo. Entonces nos hacen falta 3 meses más. Ahorita yo regreso el próximo martes y ya nos enfocaremos más, pero es curioso que en Tikal este tipo de arquitectura no es la más monumental, pero si extraes esta arquitectura que estamos investigando y la pasas a otro sitio como el SOTS, serían las estructuras más grandes de ese sitio. Entonces son bastante grandes. También nos ha costado muchísimo el estudio porque ninguno de nosotros estaba acostumbrado a estudiar, investigar estructuras de tierra. O sea, yo toda mi vida he estudiado desde hace 20 años en las tierras bajas, todo siempre ha sido caliza. Los mismos trabajadores, ese ha sido su especialidad. Por suerte, 2 de los arqueólogos con nosotros habían trabajado en las tierras altas y son los que ayudaron a detectar estas y nos han ido enseñando. Entonces el proceso de investigación ha sido también de mucho aprendizaje para cómo excavarlas, porque son bien delicadas. Entonces por eso tal vez el año pasado tocamos, pero no tanto la última etapa, porque a mí me daba miedo, porque no la reconocía. Pero Sí, este año exacto. podemos tener más datos. Sí, no, en la costa de Oaxaca todo es de tierra. Es que quiero encontrar una estructura de algo más algo diferente. Ay, qué Exacto, y interesante. así como ustedes son expertos en esa y saben lo delicado que son, y para nosotros ha sido, para mí, un aprendizaje total. O sea, hay veces nos perdemos y nos frustramos porque decimos, ¿a dónde va esto? Y se desaparece solo así, pero poco a poco vamos investigando cada vez más y esperamos encontrar más material asociado. Ahorita todavía no sabemos si las personas que construyeron estos lugares son teotihuacanos. Lo que sabemos que su afiliación, ellos tratan de mostrar que sí, pero puede ser gente de las tierras altas, puede ser gente tal vez de Oaxaca, puede ser gente de otros lugares, pero esperamos ya en estos nuevos investigaciones encontrar un poco más de evidencia. Sí, me imagino. Me imagino que van a ser como estudios con isótopos, ¿no? Cuando Sí, ahorita pueden, ¿no? estamos, exacto, ahorita estamos ya con la doctora Lori Wright, quien hizo los Ajá. primeros estudios, y el doctor Andrew Sher, y Cristina, que es también nuestra bioarqueóloga, para tratar de hacerlos. Lastimosamente, por ejemplo, este entierro que encontramos, que parece, o que es el que colocaron en la ciudadela, lastimosamente no tiene ningún diente, entonces ahí nos Por dificulta cierto. un poco el estudio. Ya sabes, Ay, no puedes tener todo en la arqueología, pero sí, esperamos no, este año encontrar más entierros. sí. Para los alumnos porque no hemos platicado de eso, estudios con isótopos pueden indicar la región geográfica de donde pues vienen esas personas. Por eso decimos, pues es una tecnología, un método muy importante en la arqueología. Para los alumnos no, yo creo que la mayoría no sabían de eso, tal vez. Ah, Este, bueno, sí, 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 perdón. no, Para no no está bien. explicarles antes. Sí. Bueno, entonces tengo una última pregunta. Para ti, ¿cuál consideras que es la evidencia que necesitas, pues que sea más convincente de la presencia de Teotihuacán ahí? En tu mundo ideal, Ah, ¿qué encuentras? muy buena pregunta. Yo también me la hago porque yo siento que ah, la barra para nosotros que trabajamos en las tierras bajas y sobre todo en Petén, el hablar de la presencia de enclaves o de barrios de extranjeros es bien difícil, nos ponen una barra muy alta. No es lo mismo como en Teotihuacán, que ha sido aceptada desde hace mucho tiempo. Acá con los colegas es un poco más difícil, entonces yo creo que tengo que tener todas las evidencias del mundo, porque si no tengo todas, siempre me van a decir que no es así. Entonces estamos como buscando, sobre todo ahorita estamos enfocados tratar de localizar más entierros para ver si logramos hacer activos. Y ahí, bueno, ahí entran otro tipo ¿cómo podría decirte? También de pensar, ¿verdad? Porque puede ser de que la persona nos diga que, su, que sus huesos nos indiquen de que esta persona es local, pero lo que estamos
viendo reflejado nosotros en los materiales es que no es solo una simple emulación, sino que la identidad de estas personas es, ellos se quieren identificar como teotihuacanos. Entonces yo creo que es hacia donde tenemos que llevar un poco tal vez la forma de pensarlo. Yo creo que estas personas están siendo enterradas en una forma que tal no es la más típica de Teotihuacán, pero sí la hacen, sobre todo con personas de élite, de hacer estos rituales donde queman los cuerpos. Entonces yo creo que a estas personas se les está respetando eso, ellos quieren ser identificados de esa forma. Entonces yo creo que ahorita entierros va a ser para mí fundamental. Si lográramos encontrar más evidencias posiblemente de más materiales como materiales domésticos, sería genial. Ahorita te digo, los incensarios es abrumador la cantidad, o sea, pasamos Sí, de que en las tierras bajas no había ni un solo incensario estilo tipo teatro, y ahorita vamos a tener una colección de más de 6,000 fragmentos. No sé cuántos se van a poder armar, pero estamos hablando más de 6,000 fragmentos de incensarios tipo teatro. Entonces yo creo que las evidencias hasta el momento nos están llevando hacia allá, pero yo sigo pensando que mis colegas van a decir que no todavía, que voy a tener que tener tal vez un entierro con un pasaporte teotihuacano que diga que es de allá o algo así. Exacto. No, yo también por mi proyecto de doctorado intenté hacer ese argumento también en la costa, que había alguna identidad teotihuacano, ¿no? En un cementerio, en el sitio en que estaba yo trabajando, pero no tenían ni los contextos que ustedes tienen aquí. Es impresionante. Yo estoy convencida, ¿eh? Pero... Sí, sí, yo creo que para mí eso creo que fue la sorpresa más grande, que yo no me imaginé que iba a haber la cantidad de evidencia de cosas atípicas de Tikal en nuestras investigaciones de primer año. Entonces ahorita, como te digo, el primer año sacamos 1,000 fragmentos del incensario, había un árbol que no nos dejaba hacer más la investigación. Con las tormentas del año pasado, pues ese árbol se dio, así que pudimos extender nuestra excavación y logramos recuperar otros 4,000 fragmentos en esta temporada. Entonces yo creo que sí, este año también ya logramos ver las superestructuras hechas de tierra, que era algo que no pudimos ver el otro año. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ir llenando esos vacíos, pero yo creo que sí va a ser muy importante localizar más osamentas para poder hacer un estudio mucho más complejo, más completo, perdón. Excelente. ¿Alguien más tiene otra pregunta, por favor? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Alfonso. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, absolutamente muy interesante, muy interesante el trabajo. Evidentemente, pues lo que es iconografía y lo que es también una cuestión de lo que es pensamiento, como tiene que ver con la cuestión de la orientación de las construcciones y obviamente la técnica constructiva, pues habla de una relación. Como decía el maestro Edwin, ¿no? La relación, se requiere más evidencia para convencer a los compañeros, ¿no? Bueno, yo tengo nada más una pregunta en cuestión de esto. Hablas de Tikal tiene 11% de cosmopolitismo, por decir así, de lo que se ha encontrado, es de personas ajenas a Tikal. Y hablas también de que hay una relación con alguien del Río de la Pasión. Entonces yo pregunto, ¿de este 11% existe como un listado o un concentrado de estas relaciones? Pues, bueno, la doctora Lori Wright logró identificar muchas de ellas. Ahí, bueno, tal vez por medio de Michelle te puedo hacer llegar el artículo que ella escribió en el año 2010, creo que fue por ahí. Y ella sí tiene un listado de los personajes. Y ahora lo interesante para mí es saber
qué hacían estos extranjeros, porque hay de todo tipo, hay Claro, claro. Hay personajes que vienen realmente de contextos muy como de pirámides, de gente que sabemos que es de élite, pero también ella también encontró que contextos que son muy locales, y ahí fue para mí donde mi investigación va a tratar de irse un poco, es porque las culturas mesoamericanas, pues ellos eran el centro del mundo, su ciudad, ¿verdad? Entonces cualquier persona fuera de esa ciudad son no locales. Me imagino que muchos de ellos posiblemente Claro, sí. tenían. Ahora, lo difícil con los no locales que son mayas es porque, por ejemplo, Sí. hay unos restos que aparecieron en un conjunto muy cercano a donde estamos nosotros, que los isótopos nos indican que ellos son del Copán, o sea, estamos hablando casi a 600 kilómetros de distancia. Son mayas, Sí, sí, pero sí. cuando Sí. yo comencé a leer los contextos de donde fueron encontrados, sus formas de enterramiento y todo son similares a los de Tikal. Entonces yo creo que es difícil a veces como solo localizar. Si tal vez muchas ciudades eran cosmopolitas en este Claro. sentido, o tal vez de muchas personas de otros no locales llegando a las ciudades mayas, pero que tal vez a veces, como no hacemos estudios de isótopos, pues nos perdemos ahí. Pero sí, ahora yo quiero enfocarme Claro, más en claro, estos entiendo. grupos y tratar de entender cuál era su relación con Tikal. ¿Por qué estaban allá? ¿Cuál era cuál era su rol en la sociedad? Pero eso es un nivel tal vez que no sabemos si vamos a poder contestar siempre, pero sí hay un buen listado de las personas de donde venían. Ahora, ¿cuál fue su rol? Creo que es lo que está pendiente para todos nosotros entender. Ok, pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Están callados. ¿Alfonso de nuevo? ¿No? Ok. Pues si nadie más tiene otra pregunta, pues muchísimas gracias, Edwin, por compartir con nosotros toda esa información, las imágenes. Es para mí algo tan interesante. Tikal es uno de los sitios más, pues, no sé, para mí uno de los sitios más interesantes y me da muchísimo gusto que están llevando a cabo este proyecto y yo espero todos los días para más información. Te sigo en Facebook todos los días. ¡Ay! Tenemos esto. Sí, y esperamos de que ya tenga que tener como más resultados. Realmente la pandemia evitó que hiciéramos muchos de los estudios de laboratorio. Entonces yo Sí. espero que ya muchos de los expertos no pudieron venir, pero esperamos de que ya dentro de poco podamos tener datos mucho más concretos y un estudio más formal sobre los incensarios, que es ahorita una de las fuentes más grandes de información que tenemos, de evidencia de la presencia de extranjeros y saber si son los locales lo que les están haciendo, quiénes son esos locales, si son teotihuacanos o si son gente de Tikal que aprendió a hacerlos. Y yo creo que eso, cualquiera de las dos evidencias para mí son buenas. No creo que no me pondría triste si sabríamos que son gente local que lo está haciendo. No, exacto, ¿no? De hecho, yo creo que es mucho más interesante, ¿no? Que gente que está ahí como, pues, identificándose con este grupo, ¿no? En una manera, pues, Exacto. muy clara. Ay, mil gracias por todo. Estoy grabando, grabé la plática, pero no va a estar listo por, yo creo que 24 horas. Necesita tiempo para, no sé, no sé qué hace la plática. Ajá. Entonces, pero cuando la tengo, yo te lo paso y está bien si lo publicamos en nuestra cuenta de Instagram. Yo creo que sí, porque Si no, todas las está imágenes bien. ya van. Sí, si no, Sí, está yo creo bien. que no hay problema. Ok, pero Sí, avísame creo que si, no va a haber problema. okay, avísame si cambias de esa
respuesta, porque tampoco no quiero publicar algo en Instagram que, que es... No, yo creo que no hay problema porque mucha de la evidencia todavía es de la temporada pasada, son algunas cositas de esta temporada, pero no creo que haya problema. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir hoy en la mañana. Y pues estamos en contacto, Edwin. Te paso Claro que sí. la constancia y todo eso y todo eso. Bueno. Pues gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Y saludos a todos, a todo tu equipo. Muchas gracias. Bye. Chao. Bye, bye.